Buenas tardes, iniciamos una nueva lección del Tratado del Paisaje Español, en su tomo 3, que trata de los espacios naturales, dentro de la lección 15, que trataba de Castilla-La Mancha, y estamos ya en la lección 10. Es la segunda lección de Albacete. Vimos en la primera lección de Albacete que tratábamos sobre todo de la Sierra de Alcaraz, de la Sierra del Segura, del Mundo, y también de los corredores del Cabriel y del Júcar. Y ahora vamos a tratar los dos espacios que quedan intermedios, que serían las lagunas del Ruidera, Campo de Montiel y Chinchilla, las sierras de Chinchilla hacia allí. En este dibujo represento el Campo de Montiel. Desde el Parque Natural de las Lagunas del Ruidera, a partir de Osa de Montiel hacia el norte, hacia Villarrobledo, os he comentado en la antigua lección qué bonitos topónimos, Villarrobledo, lo cual indica cómo era aquella vegetación de lo que hoy es terreno deforestado, es decir, eran dehesas de robles. Ascendiendo hacia Munera, hacia Barracs, hacia el Bonillo, hacia el río del Jardín, hasta enlazar con las estribaciones de Alcaraz en este río, y hacia el sur, hacia la sierra del Relumbrar, se extiende este asombroso paisaje del Campo de Montiel y de Ruidera. Es un asombroso paisaje de carrascas, de encinares, de antiguas dehesas, que no tienen más protección que el pequeño cec que envuelve las lagunas de Ruidera, y que realmente, si medimos la superficie real de bosques, de bosquetes, de paisajes que habría que proteger, podríamos perfectamente alcanzar las 60.000 hectáreas, y que van a ser claves en este paisaje del oeste, suroeste de Albacete. Si vemos la protección que tenemos aquí, nos damos cuenta que en un enorme vacío tenemos el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, de 1.600 hectáreas, dentro de un parque que tenía 3.000, y el CEC de las Lagunas de Ruidera, que por fortuna protege mucho más, que tiene 34.000 hectáreas, de las cuales 20.000 corresponden a la provincia de Albacete. Luego, como veis, tenemos los pequeños CEC de la Laguna del Arquillo y otros pequeños CEC, pero como veis, un enorme vacío. Todo el mundo pensaría al ver este plano que todo esto es un enorme espacio cerealista, o un enorme espacio de cultivo, de riego, donde no hay ninguna vegetación. Pues cuán lejos de la realidad, fijaros. Si esta es el CEC actual, fijaros la de bosques que hay de encinares, como en ese dibujo que os hemos mostrado, mezclados a veces con pinares, y fijaros cómo van subiendo, ascendiendo hacia Villarrobledo, cómo van envolviendo Munera, envolviendo el Bonillo, cómo continúan acercándose hacia Barracs y cómo descienden hacia el río del Jardín, el enlace con lo que hemos visto antes de la Sierra de Alcaraz, y llegando hasta Balazote. Fijaros qué diferente la realidad de lo que marca, por así decir, la ley de la protección. Fijaros que el mínimo parque natural de las lagunas del Ruidera, que tiene 1.800 hectáreas realmente en Albacete, que por suerte tenemos ese LIC que nos envuelve ese parque natural con 20.000 hectáreas y que indica el valor de este territorio. Con eso está protegido en cierta manera este occidente de Albacete, pero en su entorno tenemos las lagunas del Bonillo y todas las pequeñas sierras, colinas, pequeñas mesetas que están en parte deforestadas y en parte llenas de pequeñas encinas que están muy amenazadas por los cultivos, como por ejemplo en el Ballestero, en Lezuza, en Munera, hasta Villarrobledo. Hay grandes áreas de cultivos, pero también hay grandes áreas donde el terreno es más pobre, que están llenas de encinares. Como vimos, habíamos avanzado el Parque Natural de Relumbrar, lo vimos al hablar de Alcaraz, hasta la divisoria entre el Guadiana y el Guadalquivir, y el Guadalmena que se iba hacia el Guadalquivir. Esta era la línea de la divisoria. Y después habíamos llevado a Alcaraz hasta el río del Jardín, que coincidía con la Nacional 322 de Albacete a Úbeda. Pues fijaros, creemos que es el momento de ampliar este CEC del Ruidera por todo el campo de Montiel e incorporar todas estas áreas de encinares, de carrascales. Enlazaríamos así con el Parque Natural de Alcaraz y avanzaríamos también hacia Villarrobledo y Barracs, rodeando así, en cierta manera, la mancha de Albacete. Este es el dibujo que os vamos a proponer. El Parque Natural
de Lagunas de Ruidera, o que también se le podría llamar Campo de Montiel de Albacete. Proponemos salvar estas tierras albaceteñas, estos bosques que rodean Ruidera hasta Munera y Barracs, incluyendo las lagunas del Bonillo en esta protección, alcanzando la Nacional 322 en las estribaciones de Alcaraz. Protegeríamos también las sierras que tiene Villarrobledo hacia el sur, aún sin poder enlazar, como nos gustaría, con las estribaciones de las sierras que venían, recordáis, la sierra del Menara que descendíamos hacia el Záncara. Pero a la vez protegeríamos todos los espacios boscosos en torno a Munera, que los incorporaríamos al parque. El parque, incluyendo las ZEC de Ruidera, contaría aproximadamente con unas 60.000 hectáreas. Posee sin ninguna duda en su interior muchas áreas de regadío que quedarían excluidas de la protección, como los zanos de Sotuélamos, de Munera, de Osa de Montiel, del Bonillo, de Viveros, zonas muy grandes agrícolas, de Ballestero, de Tiriez, de Balazote, de Lezuza. Pero este parque protegería así los restos que quedan de los bosques albaceteños. Fijaros qué importante es esto. Enlazamos con el Parque Natural de Alcaraz y avanzamos hacia Villarrobledo y hacia el Záncara. Es fundamental este parque natural. Y es asombroso que se hayan conservado esos bosques, esas viejas dehesas, en este territorio tan rodeado de zonas agrícolas y ya de regadío. Por eso en este dibujo veis lo importante que es este cierre occidental de Albacete. Y realmente es un paisaje maravilloso. Realmente uno no espera encontrar, quizá uno lo sospecha al ver ya en Ciudad Real, en la zona de las lagunas de Ruidera, pero descubrir este gran territorio que dibujado realmente enlazado, como veis, puede acabar siendo un sistema natural continuo y con una inmensa importancia. Aquí estaría. Como veis, hasta ahora habíamos visto este parque natural de 370.000, el del Júcar Cabriel, con 60.000, y ahora tenemos en este occidente esta maravilla de 60.000 hectáreas. Por desgracia, como he dicho, este dibujo lo llamo la ruptura, esto está visto desde el sur oeste más o menos, veis aquí está Villarrobledo, esto ya es Cuenca, la Sierra de Almenara. Fijaros, en torno a Socuéllamos, Ciudad Real, a Mota, a Belmonte, en Cuenca, en torno a las Pedroñeras, al Provencio, que lo vimos al hablar de Cuenca, y por supuesto en torno a Villarrobledo y La Roda se produce una gran ruptura de los antiguos bosques. Como digo, fijaros el topónimo de Villarrobledo. Era un paisaje de robledales. Es este paso del Záncara, de este giro del Záncara, es la divisoria Záncara-Júcar. Uno va al Atlántico, el otro se va al Mediterráneo. Parece muy difícil intentar crear una nueva barrera norte-sur aquí, vertical, como hicimos con el Cabriel, con el Júcar y con otras sierras, con el Záncara. Podemos de momento proteger y repoblar las pequeñas sierras que hemos ido viendo que podían llegar hasta Villarrobledo. Y aquí hicimos lo mismo, ¿os acordáis? Con la Sierra de Almenara, llegando hasta las lagunas de Mota del Cuervo, que estaban ya protegidas. Por aquí podíamos llegar hasta el Provencio, es decir, llegar hasta el Záncara y la frontera con Albacete. Y creemos que algún día, tarde o temprano, podremos enlazar estos corredores que vienen desde el oeste y sur de Albacete, enlazar con los que vienen de Cuenca, en un entorno que podría ser perfectamente el de Villarrobledo. Y sin más, adquiriendo solo una línea de campos agrícolas, poder volver a enlazar estos sistemas naturales. Sería realmente muy importante. Y ahora vamos a hablar de la última lección de Albacete, que es lo que llamamos la pieza clave. Fijaros, tenemos ya protegidos el Júcar y el Cabriel con este parque natural. Teníamos protegidos Alcaraz, Segura, la Sierra del Relumbrar también, y tenemos protegido las lagunas de Ruidera y el campo de Montiel hasta prácticamente Villarrobledo. Todas las sierras del oeste albaceteño. Queda la asignatura más difícil. Lograr cerrar esta brecha de Almansa, de Chinchilla, de Ellín, por donde penetra la desertización que viene por el Vinalopó y el Segura y que proviene de Alicante y de Murcia.
Son 60 kilómetros lo que nos ha quedado de esos 150 kilómetros que veíamos al principio. Recordáis que casi 50 habíamos ya logrado aquí y casi 40 habíamos ampliado el Parque Natural de Alcaraz o el CEC de Alcaraz. Nos quedan, por tanto, 60 kilómetros de frontera, 60 kilómetros de brecha entre el Júcar y las estribaciones de Alcaraz. Tiene una profundidad este gran vacío de 40 kilómetros, que llegan a ser casi de 70 kilómetros en el extremo de Caudete. Pero cerrar la brecha no es una labor solo provincial o incluso autonómica. Es realmente de interés nacional cerrar esa brecha. Si lográsemos cerrarla, habríamos salvado todo el interior peninsular, toda la meseta sur. Y sin ninguna duda, si logramos cerrarlo con bosques reconstruidos, será un apoyo enorme para la regeneración de las tierras del Vinalopó y de las tierras de Murcia. Y es importantísimo, como hemos repetido, quizá demasiado en esta historia. Y en ese espacio tenemos la maravilla de la Sierra de Chinchilla. La olvidada Sierra de Chinchilla es la pieza clave para unir la ibérica y la bética. Hemos visto la potencia de Alcaraz y en el norte hemos visto el poder que tiene la serranía de Cuenca. Aquí tenemos la llave, la clave, la dovela principal del gran arco que queremos construir como arco de unión. Es la Sierra de Chinchilla. Está erosionada, está olvidada, está sin protección. Es la que permite unir el Júcar y el Cabriel con las sierras que desde Chinchilla corrían hacia el sur, hacia Alcaraz. No podemos mantenerla tan abandonada. Es preciso repoblarla, si es posible, con los encinares originales, esperando siempre los pinares para el final. Empezando quizá con plantaciones en los cultivos más altos que estén abandonados o cultivos que se puedan adquirir para ir poco a poco avanzando hacia las laderas. Es verdad que en muchas de estas sierras las repoblaciones con coscoja y encinar han fracasado porque ya no queda apenas suelo vegetal, porque la climatología ha cambiado. Pero en cambio están dando muy buen resultado las plantaciones que se hacen con coscoja y encinar en los cultivos que están a veces abandonados o a veces activos al pie de estas sierras. El éxito es tremendo porque son tierras con profunda capa vegetal que han sido abonadas y a partir de esos pequeños cultivos se puede ir poco a poco, de manera natural y con apoyo, ir repoblando las laderas. La Sierra de Chinchilla, como veis, no dibujo otra vez, que refuerza el corredor del Júcar, ya vimos que ella enlazaba con la Sierra de Caballa y así duplicaba la protección del Júcar, discurre paralela al río y a la importantísima hablábamos de la Sierra de la Caballa que discurría paralela al río y a la importantísima Sierra de Chinchilla, es decir, la Sierra de la Caballa es un escalón intermedio que nos permite alcanzar Chinchilla. La Sierra de Chinchilla es clave en los corredores naturales españoles. Fijaros que la Sierra de Chinchilla permite avanzar 30 kilómetros hacia el sur, desde el Cabriel y el Júcar hacia la Sierra de Alcaraz, hacia Albacete y la Sierra de Alcaraz. Fijaros que la Sierra de Chinchilla alcanza Cofrentes, la Sierra del Boquerón y el Gran Caroch, áreas del territorio valenciano que ya tienen protección. Sin embargo, Chinchilla sigue desamparada. Está destruida por pequeñas infraestructuras que la dañan notablemente. Nos hemos asombrado al recorrerla, como pequeñas carreteras han cortado la sierra, aislado los encinares, destruido, sin darse cuenta que era una pieza importantísima de los sistemas naturales. También tenemos un área de maniobras del ejército. Está claro que la Sierra de Chinchilla está abandonada a su suerte. Las sierras que van, aquí dibujo lo mismo desde el sur, las sierras que van desde Chinchilla, la Higueruela, Alpera, que van hacia Pozo Hondo, hacia las Peñas de San Pedro, hacia Tobarra y hacia Ellín, suponen aproximadamente 45 kilómetros de corredores y es asombroso
que aún queden en estas pequeñas sierras, es asombroso que queden aún encinares. Bastaría, en cierta manera, acotarlos para que no pudieran entrar los ganados en ellos, protegerlos, unirlos y repoblarlos. Este dibujo se llama Los corredores Chinchilla, Segura, Mundo, Alcaraz. Estos 40-50 kilómetros de los que estamos hablando son claves. Es preciso dibujarlos, marcar sus límites, protegerlos. Pues quedan realmente no solo cientos, miles de pequeñas encinas dispersas del antiguo bosque que enlazaba la Ibérica y la Bética. Sin ninguna duda todo esto fue un gran bosque, basta ver los topónimos. Aquí lo vemos ya desde el aire, por así decir. La Sierra de Chinchilla recorre, por fortuna, aproximadamente unos 30 kilómetros que nos permiten avanzar desde el Júcar y Cabriel hacia Albacete. 30 kilómetros. Es decir, ella es capaz de cerrar la mitad de la brecha. Recordáis que hablábamos de 60 kilómetros. Ella sigue paralela al Júcar desde el dique del Boquerón valenciano, del Cec del Boquerón, y está formada por la Sierra Palomera, por Cerro Moreto, por la Sierra de Higueruela, que se desplaza de ella paralela a la alineación principal, y la Sierra de Chinchilla, que gira levemente hacia el sur. Nos ayuda mucho con ese giro que va hacia Chinchilla de Monte Aragón, porque como os decimos, supone cerrar la mitad de la brecha. Por lo tanto, ella es clave, pues posee aún una vegetación considerable que es preciso aún y que es posible aún proteger y recuperar. Realmente es un milagro que aún haya mantenido la sierra esas carrascas, esas encinas que aún posee en las cumbres, en las laderas. Si logramos protegerla, la mitad del esfuerzo, he dicho, está realizado. Tras ella siguen multitud de pequeñas sierras que están situadas entre Chinchilla y Almansa, multitud de pequeñas sierras casi interminables, separadas por áreas de cultivo que cada vez están más regadas, pero que podría intentarse dar continuidad a esas colinas, a esas serrezuelas, sin ninguna merma de los espacios de cultivo, hasta alcanzar el Parque Natural de Alcaraz y de Segura, tal como lo hemos planteado. Como veis aquí parecen insinuadas esas sierras que ahora os lo mostramos en este dibujo con más claridad. La Sierra de Chinchilla, como vemos, sería la base, con la Sierra de Higueruela, la base de estos corredores hacia el sur. El primero, B, correría desde Cabezo Moro por la Sierra de la Oliva al este y sur de Almansa. ¿Veis? Cerramos aquí este paso. El segundo corredor sería el corredor C, iría desde Mugrón por Monte Alegre, Fuente Álamo, Madroño y Ontur. Es decir, llegaría a Ontur y saltaría a todas estas zonas de Ontur al este de Ellín hasta el embalse de Camarillas. Fijaros este ya larguísimo e importantísimo corredor, que puede quedar unido al corredor B por justo la frontera con la zona de Murcia. El tercer corredor, cuarto corredor, el D, iría desde Alpera, por Bonete, por Corral Rubio y llegaría hasta Tobarra. Incorporaría el dique de las lagunas de Avenuz, que tenemos aquí, y alcanzaría ya Tobarra. Como veis, hay múltiples posibilidades de enlazar con los restos de cerros y serrezuelas del corredor C. ¿Veis? Vamos cerrándonos, acercándonos ya hacia allí. Después seguiríamos el corredor E, que iría de Pozo Cañada, enlazaría al este de Chinchilla y llegaría al sur buscando Peñas de San Pedro, Pozo Hondo y Lieto. Y fijaros, ya veis que están muy fragmentados,
pero donde están con manchas muy cercanas y con muchísimas posibilidades de unión. Por último, tendríamos el corredor F, que saltaría al oeste de Chinchilla, buscando los picos de Atalaya y de Infierno, que os recordáis que lo habíamos logrado avanzar desde la Sierra del Saúco, que sería el corredor F, hacia Peñas de San Pedro, al oeste de Peñas de San Pedro y Pozo Hondo. Estos serían todos los corredores que partirían de esta gran reserva que sería la Sierra de Chinchilla. Este parque natural no sabemos cómo llamarlo, si de la Sierra de Chinchilla, del enlace Júcar-Segura. El parque natural propuesto incorporaría todas las sierras citadas y con una longitud de 60 kilómetros poseería en profundidad realmente unos 40 kilómetros, como vimos antes. Pero realmente la profundidad de sus estratos, de sus serrezuelas, de sus espacios protegidos al final sería realmente de 20 kilómetros, por lo cual alcanza una superficie aproximada de 120.000 hectáreas. Quizá las 120.000 hectáreas más valiosas y urgentes de todos los sistemas naturales peninsulares. Con esto quedaría cerrada la gran brecha de desertización de toda la Mancha española y del Levante español. Es la Unión Ibérica Bética completada. Aquí lo tengo dibujado: Serranía de Cuenca, Sierra de Segura. Visteis desde el Júcar la Sierra de Chinchilla, todas las sierras que iban haciendo hacia Alcaraz, Mundo, y desde en un dibujo más amplio, la Serranía de Cuenca, la Manchuela, la Serranía Baja, el foso del Júcar, la Sierra de Chinchilla y el ascenso hacia Alcaraz, Mundo. Y aquí tenemos este espacio cumplido, fijaros. Este es ese Parque Natural de las Sierras de Chinchilla, o enlace Júcar-Segura, que va desde estos corredores que veíamos desde el Júcar, de la Sierra de Caballa, a la Sierra de Chinchilla, y de aquí al Gran Parque Natural de Alcaraz, Segura, Mundo. Como veis, son espacios separados por cultivos, pero que van formando poco a poco corredores continuos, para cerrar esa gran brecha que vimos que era de 150 kilómetros en origen y que hemos ido reduciendo poco a poco. 50 kilómetros en el Júcar Cabriel, 60 kilómetros aquí y 40 kilómetros al norte de las actuales protecciones, gracias a la Sierra del Saúco. Aquí tenemos, por tanto, lo que teníamos antes en la provincia de Albacete, lo que veíamos posible y lo que proponemos. Y tenemos, como veis, los espacios que ya estaban protegidos, cómo fueron ampliados, tanto aquí como en Campo de Montiel, en Cabriel, Júcar y sobre todo aquí, que era donde no había prácticamente ninguna protección. Es decir, que Albacete, todas estas sumas de estos parques naturales, al final teníamos, como hemos visto, los 360.000 de la zona de Alcaraz Segura, el de las Campo de Montiel, Lagunas de Ruidera de 60.000, el de Júcar Cabriel de 60.000 y el gran, importantísimo, de 120.000 de Chinchilla en la divisoria Júcar Segura. Sí, alcanzaríamos las 600.000 hectáreas, un 40% de la superficie de Albacete, pero como hemos visto, una de las claves de la península. Aquí lo tenéis por último en este dibujo. 600.000 hectáreas en la suma de estos parques, un 40,2% de Albacete, pero clave en todos los sistemas naturales que os venimos contando. Muchas gracias.